Esta noche en Desde las Cámaras hablaremos con el senador Gabriel García sobre la urgencia de contar con mejores políticas públicas para resolver el tema de la escasez del agua. Además, la opinión de Alicia Salgado sobre las modificaciones a la Ley General de Aguas Nacionales. Y en el estudio, Cintia López Castro para hablar de los temas que deben discutirse en la Cámara de Diputados. Desde las Cámaras comenzamos. Uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro país es el estrés hídrico derivado en gran medida del cambio climático, el crecimiento de zonas urbanas y la falta de recursos en materia de infraestructura para atender esta problemática. A lo anterior debemos agregar el incumplimiento del Congreso de la Unión para contar con una nueva Ley General de Agua que sustituya a la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992 y que no responde a las necesidades y demandas que hoy vivimos. Si bien la Cámara de Diputados ha buscado año con año mayores recursos para el sector hidráulico, hoy más que nunca se hace necesario contar con un nuevo esquema jurídico que permita garantizar el derecho al agua consagrado en nuestra Carta Magna. A lo largo de los últimos años se han presentado una serie de iniciativas al respecto y se han realizado foros de Parlamento abierto que han permitido contar con un diagnóstico de la compleja situación que enfrentamos sobre la optimización del agua. Confiemos en que las diversas fuerzas políticas retomen y logren a la brevedad los consensos necesarios para discutir y aprobar esta nueva Ley General de Aguas. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa los trabajos que se hagan en este sentido. ¿Qué fue lo que sucedió en el Congreso antes del receso de Semana Santa? En el Senado de la República se aprobó el acuerdo de la mesa directiva para definir el procedimiento aplicable ante el planteamiento de la desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato. Se trata de una facultad del Senado referente al artículo 76 constitucional. Desaparecer poderes implicaría, fíjense nada más, quitar al titular del Poder Ejecutivo, hombre o mujer, quitar a todo el Congreso de ese estado y quitar a todo el Poder Judicial. Todo completo. Y luego la ley trae un mecanismo bien irresponsable, primero para hacerlo. Es mayoría simple. No dice 2/3 partes, es mayoría simple. Además, el senador de Morena por Guerrero, Félix Salgado, lanzó una advertencia. Nosotros somos la mayoría simple y ustedes lo saben. Si nos metemos en este embrollo, no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora. Somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato? Pero no es amenaza. Y no nos den ideas, porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo poderes en los estados. Imagínense ustedes, y en pleno proceso electoral. Este tema causó controversia. Aquí estamos hablando de la desaparición de los 3 poderes. No es que vayan a desaparecer uno de los poderes. Quiere decir que el estado del que se trate no está adecuándose a los mandamientos constitucionales, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial. Me parece muy grave que se hagan esas afirmaciones. Finalmente, la Comisión de Gobernación será responsable de dar trámite al proceso legislativo para determinar si este tema debe o no ir al Pleno. El Senado de la República, además, hizo un llamado al gobierno de Texas, Estados Unidos, ante la entrada en vigor de la ley SB 4, que criminaliza a los migrantes. La Cámara Alta expresó su rechazo. El presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó: es una ley a la que podríamos calificar sin ninguna restricción, ni titubeo, ni duda de que es una ley xenofóbica, racista, discriminatoria. El Senado está ahora preparando un pronunciamiento. Esta ley de Texas es el último reducto de la peor y la más rancia política migratoria que nunca debe practicarse.
Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños habló con el senador Gabriel García, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, sobre las acciones que se están tomando desde el legislativo para resolver la problemática en torno al agua. El agua. Si no hay agua, no hay vida. Y es importante cuidarla para que todos podamos tener bienestar. La falta de agua nos lleva a sequías, hambruna y sobre todo muerte. ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo lograr ese objetivo? De eso vamos a platicar con el senador Gabriel García Hernández, miembro de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República. Primer acto de conciencia. Reconocer que el agua un día puede terminarse si nos cruzamos de brazos. En el país tenemos más de 670 acuíferos principales en donde está la principal reserva de agua dulce en México. De esos tenemos alrededor de 260 acuíferos, el agua subterránea, donde perforamos pozos de extracción. Y en esos 260 acuíferos se vive la sobreexplotación. ¿Qué significa? Que el agua que se infiltra, que nos da la madre naturaleza en la lluvia y en las montañas, es menor a la que extraes. En promedio, en esos más de 270 acuíferos, uno de ellos es en donde vivo, que es en Iztapalapa, se pueden estar extrayendo 3 veces más de lo que se infiltra, de lo que ingresa. Entonces, un primer paso es la protección de todas las zonas con escasez y contaminación del agua. Y ese es el punto número 8 que envió el presidente en la reforma constitucional de 20 que nos envió, que dice protección de las zonas con escasez de agua y priorizar el consumo humano. Necesitamos establecer, ya está en el artículo 4 constitucional, como ya te lo había dicho, pero hay que modificar también el artículo 27 para que el agua, que ya es un patrimonio nacional, se le adicione la obligación del Estado de vigilar, no solamente de garantizar el vital líquido, sino de vigilar todas las zonas con sobreexplotación de los mantos acuíferos, de tal manera que se den las inversiones para reciclar el agua de lluvia, para propiciar la infiltración y evitar a toda costa la privatización del vital líquido. Una vez que tengas esa modificación constitucional, entonces hay que dar paso a lo que tiene detenido nada más y nada menos que 10 años, que es una nueva Ley General de Aguas. ¿Por qué está detenida? Porque aunque ya hay un mandato inclusive de la Corte, de que tiene que salir una nueva Ley General de Aguas, porque se modificó la Constitución, ese artículo 4, desde el año 2012. Estamos hablando ya de más de una década que está detenida, no pasa. ¿Por qué? Porque no ha habido el consenso general para esa ley, un plan que le dé sustentabilidad, y ese mandato se va a fortalecer si aprobamos primero la modificación constitucional para considerarlo no solo como un patrimonio nacional, sino como un manto protector de la ley superior que es la Constitución a todos los acuíferos del país. ¿Qué proponemos? Que no se extraiga más de lo que ingresa para llegar al equilibrio. Ese es fundamentalmente lo que nos lleva. ¿Qué hemos hecho por nuestro lado? Pues este problema que es añejo y es una de las grandes preocupaciones del lugar en donde yo vivo, que es Iztapalapa, pues nos dedicamos a hacer un proceso de conciencia y a generar, porque necesitamos más de 260 proyectos hídricos de sustentabilidad, porque hay 260 acuíferos sobreexplotados, sobre todo donde están las grandes ciudades. Pienso que además de modificar la Constitución, necesitamos generar proyectos estratégicos regionales.
yo tuve oportunidad de desarrollar uno con apoyo de mucha gente, con un movimiento que se llama Agua para Iztapalapa. Y ese proyecto que dice que demos lo que yo llamo los 3 grandes pasos. Primero, imagínate, en Iztapalapa nos caen de la lluvia el equivalente a 12 millones de pipas en lluvia, que inunda las calles, que inunda los barrios. Toda esa agua, en vez de que se la regresemos a lo que antes era un lago y alimentar nuestro acuífero, se va por el drenaje profundo, se contamina y se pierde, y va a dar toda contaminada al Golfo de México, se va por el Pánuco. Inundamos algunas veces el estado de Hidalgo con toda el agua que antes alimentaba el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, el lago de Chalco, el lago de Zumpango. Toda esa agua, en vez de reutilizarla y regresarse a la madre tierra, la mandamos por un tubo literal al drenaje profundo a que se contamine, y no utilizamos una sola gota para reciclarla y reaprovecharla. En Iztapalapa podríamos, de esos 83 millones de metros cúbicos, 9 millones de pipas, en el caso de Iztapalapa, en vez de perderlos, podríamos estarlos reutilizando con la construcción de un nuevo drenaje pluvial. Es el primer paso. El segundo es que del 500,000 de domicilios que hay en Iztapalapa, con 2 millones de habitantes, ahí podríamos instalar en 100,000 azoteas sistemas de cosecha de agua de lluvia. Sustituir las pipas con una inversión en los techos de las azoteas que junten de 35 a 60 tinacos en tiempo de lluvia, y eso evite que estemos sobreexplotando, sacándole cada vez más agua a nuestro acuífero a través de los pozos. Y la más importante, la que ya puedes empezar desde ahora, ahorrar agua en las casas. Hay que tomar decisiones. Yo hablo de 260 proyectos estratégicos porque hay 260 acuíferos con sobreexplotación. Empecé con uno, que es el de nosotros, y efectivamente requiere una inversión de un nuevo drenaje pluvial, pozos de absorción, plantas de tratamiento, mejorar todas las tuberías, porque ahí se va el 40% de la pérdida es por las fugas que hay, que no se han cambiado la red primaria desde 1960, y la que ya tenemos que empezar, una nueva cultura de uso del agua. Es importante en México racionalizar el agua, sobre todo en los grandes centros poblacionales. El caso concreto de la Ciudad de México, tenemos lugares, por el caso de Iztapalapa, una alcaldía que ancestralmente ha tenido carencias importantes, sobre todo en las temporadas de calor. Llevar el agua es ahorrar agua, y al mismo tiempo lo lograremos con 2 caminos: destinar recursos financieros para una nueva red de distribución de agua potable y para lograr captar el agua de lluvia, y por otra parte con una gran concientización de la población. Eso es una responsabilidad que debemos compartir, gobierno y ciudadanía. Nuestra especialista Alisa Salgado nos da su opinión sobre el proceso y el contenido de la iniciativa de reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, que se encuentra pendiente de dictaminar en la Cámara de Diputados. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta, y también a todos los amigos de la audiencia. Fíjate que no solamente está pendiente de legislarse, sino que es uno de los grandes faltantes judiciales del Congreso General. Y no es de un día, sino de muchos. Resulta que en la reforma constitucional del 2011, una de las obligaciones que asume el Congreso General es legislar sobre el tema del agua y modificar la ley vigente, cambiarla por una ley de aguas nacionales que pueda ser aplicada en todos los estados de la República con condiciones específicas. Uno, asegurar que el vital líquido nos llegue a todas las casas, que la prioridad evidentemente es humana, pero también regular, legislar y ordenar pues todos los distritos de riesgo en materia de agricultura, los desechos de aguas, también los sistemas de conducción de aguas, en fin, el nivel de presas nacionales, las condiciones de las presas nacionales. En nuestro país hay ahorita alrededor de 145 presas, 170 decía el último reporte de Conagua,
que tienen menos del 50% de embalse. Esto es provocado por una intensa sequía, claro está. O sea, de entrada tenemos poca lluvia, pero también hemos tenido un proceso de deforestación brutal del territorio nacional y de reducción de la biodiversidad que hace imposible que haya nubes extraordinarias en el cielo y por lo mismo la precipitación permita adecuadamente llenar los embalses de agua. Tampoco ha habido un trabajo, ordenamiento claro para conducir agua de lluvia hacia los embalses, y mucho menos para aprovechar el agua que usamos ni en nuestras casas, ni en la agricultura, ni en la industria, para retroalimentar embalses o para retroalimentar también los pozos profundos. Esta circunstancia debió legislarse. Resulta que llevamos 5 legislaturas, 12 años desde entonces. La Suprema Corte de Justicia ha dado a conocer su resolución ordenando desde hace 3 años, en 2021, que el Congreso legisle emita la Ley de Aguas Nacionales. Y hasta la fecha, con todo y que Morena tiene mayoría, no ha generado esta legislación, no ha llegado a un consenso, está durmiendo el sueño de los justos y tampoco se ha inclusive convocado a la comisión donde hay consenso para poder realizar el dictamen y mandarlo a pleno. No sé qué esperan, de verdad. 14 años van a esperar más, o sea, si lo estamos considerando desde el 2011 hasta el 2024, son 12. ¿Y qué? ¿Nos vamos a esperar hasta el siguiente periodo legislativo y que vuelvan algunos legisladores a enterarse de cómo está el problema nacional de agua? Que estamos secándonos en este país, que tenemos un gran problema de estrés hídrico. Bueno, yo pongo ese tema bajo la lupa. Hay que buscar de mayorías a mayorías, pero si las tienen, por favor, aprovéchenlas en beneficio de los ciudadanos, ¿no crees, Adriana? Así es, Alicia, sobre todo el tema de la escasez del agua que se está convirtiendo en un tema de seguridad nacional. Pues sí, ahí está. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a una pausa y regresando estará en el estudio Cintia López Castro, quien es secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, y vamos a platicar con ella sobre los temas pendientes que deben turnarse durante este periodo ordinario de sesiones. Desatorar la ley de cuidados que tanto nos pide la gente, las mujeres sobre todo, a ver, que pasan más de 30 horas cuidando a un familiar, a un hermano, un tío, que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado no pasó. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. La marquesa Cayetana vino a México esta vez con el ímpetu y las ganas con que vino Hernán Cortés, pero no quemó sus naves como Hernán en su ocasión, solamente echó un discurso y después tomó un avión. La Malinche la aplaudía y muy triste se quedó, esperando que algún día vuelva el tiempo que pasó, esperando que algún día vuelva el tiempo que pasó. Maestría en Gobierno y Política, licenciada en Administración, Cintia López Castro, secretaria de la Comisión. En la Cámara de Diputados, encargada de la Educación. Hablará de los pendientes legislativos. Esta noche, la diputada. Para el periodo ordinario. Escuchemos pues a la invitada. Ya nos acompaña Cintia López Castro, quien es secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, y vamos a platicar con ella sobre los temas pendientes que deben turnarse durante el presente periodo ordinario de sesiones. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buenas noches. Adriana, querida, es un gusto estar contigo y con todos tu auditorio, pues dando las últimas batallas legislativas. Ya se de acaba esta legislatura que ya termina, que además
se empalman estos últimos meses pues con una de las elecciones más importantes de la vida contemporánea de nuestro país. Platícanos cuáles son los temas pendientes, a qué le están dando prioridad. Y tú, que vas al Senado, Cintia, felicidades. Voy al Senado, Adriana querida. Soy la candidata de la oposición, PAN, PRI, PRD al Senado, en la primera fórmula. Entonces, bueno, pues lista para representar. La gente que nos ha seguido, pues han visto que mi trayectoria ha sido legislativa. Como fui diputada local, que desde ahí he venido contigo, diputada local, diputada constituyente, cuando metimos muchos derechos en la Constitución de la ciudad, y ahora como diputada federal, siendo de las primeras diputadas federales reelectas. Entonces, pues una larga trayectoria, pues ahora Cintia, y vamos aquí siempre has estado con nosotros en Desde las Cámaras. a representar ahora en lo legislativo, en el Senado, que te voy a decir qué tenemos que hacer en el Senado. Desatorar la ley de cuidados que tanto nos pide la gente, las mujeres sobre todo. A ver, que pasan más de 30 horas cuidando a un familiar, a un hermano, un tío, que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado no pasó. ¿De qué trata esta ley? A ver, esta ley habla de que se pueda poner, por ejemplo, una remuneración cuando tú cuidas a una persona, que pueda ser considerado un trabajo. Muchísimas de las mujeres se dedican a cuidar a la familia, al papá, al hijo, si tienen algún hijo enfermo. ¿Pero quién pagaría este salario? El Estado. El Estado tendríamos que tener seguridad social, que se pueda reconocer, que va combinado también con todas las casas de cuidados, que haya casas de cuidado para el adulto mayor, que no tenemos en la Ciudad de México ni en el país. Adriana, va también vinculado con, por ejemplo, las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles. O sea, el tema de cuidados va general, es un tema muy general. Facilitarle a las personas poder cuidar a algún familiar, y no solo facilitarles, sino que perciban un ingreso que a lo mejor están dejando de percibir porque dejan sus empleos. Exactamente, justo es eso. O sea, si una tía va a ir a cuidar a la abuelita y las demás no pueden porque trabajan, esa tía tiene que tener un apoyo porque se está dedicando a cuidar y está dejando de trabajar. Que además no son casos excepcionales. Todos es lo el pan tenemos de cada todos día. tenemos siempre un hijo que a lo mejor no está enfermo, pero un hijo menor que tenemos que cuidar y además trabajar, o un familiar, una abuelita, nuestros padres, y hay que cuidarlos. Y en los hospitales, Adriana, el 90% de las mujeres que cuidan en las noches a sus familiares son mujeres. Entonces no vamos a encontrar la igualdad salarial porque las mujeres seguimos ganando 30% menos que los hombres por las mismas tareas, y luego todavía échale encima que nos dedicamos a las labores de cuidado y no hay una remuneración, no hay una seguridad social, no hay un reconocimiento, pues no vamos a tener nunca pues un empoderamiento verdadero. Entonces, ley de cuidados es fundamental. Ahora, vamos también a buscar regresar el seguro popular. Adriana, se quitó en la legislatura pasada, yo fui de las pocas diputadas, hubo 15 diputados del PRI que no votamos la desaparición del Seguro Popular. Entonces, ese es un pendiente legislativo importante y un compromiso con la gente. Y vamos también la ley de aguas. Adriana, pues tú has visto, nos hemos quedado en todas las colonias sin agua. Ese es un tema que preocupa y nos debe de ocupar, sobre todo, ya lo vimos, lo que sucedió en Nuevo León, y ahora, bueno, está sucediendo en la Ciudad de México. Es una realidad, no hay agua en la Ciudad de México. No hay agua en la Ciudad de México, el sistema Cutzamala está pues prácticamente colapsado. Se habla del día cero, que será el 26 de junio, donde la mayoría de las colonias de la Ciudad de México nos quedaremos sin agua. A mí ya me pasó. Yo estuve sin agua. 2 semanas sin agua y bueno, te cambia la vida. No se imagina uno la problemática que se convierte en un hogar el no tener agua. Y bueno, imagínense los restaurantes, las oficinas. Y la gente que tiene una posibilidad de pagar una pipa, que hemos denunciado este negocio de las pipas, que es una cosa terrible. Un abuso. Que además luego, cuando hay estas crisis, porque yo estoy en Miguel Hidalgo y ahí hubo un problema fuerte de falta de agua, no hay pipas ni siquiera. Y te cuesta el doble, ¿no? Entonces, imagínate. No hay una regulación sobre los precios. No hay una regulación. Oferta-demanda. No hay una regulación, y te voy a decir algo. En la Ciudad de México se tiene que reglamentar, por ejemplo, que si van a haber nuevas construcciones, pues, por ejemplo, los edificios tengan la obligación cuando construyen de tener la captación de aguas para reciclar el agua, para usar el agua, porque lo que está pasando es que, por ejemplo, un edificio en la Ciudad de México, un edificio de gobierno, por ejemplo, que está en Reforma, no sé, el ISSSTE, que está ahí en la colonia Buenavista, surtir del agua al ISSSTE le quita el agua a las colonias aledañas como Buenavista, como La Guerrero. Y también, Cintia, la cultura del cuidado del agua, que veo que en esta ciudad la gente no la tiene.
vemos... ¿En cuánto tiempo se bañan? A ver, Todavía vemos personas con las mangueras, lavando el coches, coche. o las banquetas, o regando, cuando se tiene que reutilizar el agua y aprovechar baños cortos, varias medidas que pueden ser ahorrativas para el cuidado del agua, que no se tiene esa cultura. 100% debe de haber una sanción, se deben de cerrar muchos autolavados que nada más siguen con la manguera. Yo me acuerdo en mi época, en los 80, había un comercial de un niño que salía diciendo, ciérrale, pues ya no le cerramos y ya este problema nos cayó, nos rebasó y pues hay que tomar medidas. Imagínate ciudad sin agua. Ahora, la Ley General de Aguas, hablando legislativamente, no se ha modificado desde 1992, Adriana. Entonces tenemos, a ver, el Congreso ¿a qué se tiene que dedicar estos últimos días? Porque ya nos queda pues mes y medio para terminar la legislatura. A la Ley General de Aguas necesitamos este tema de ley de cuidados. Se tiene que reetiquetar recursos para modernizar el sistema, la infraestructura hidráulica de la ciudad, porque todos los sexenios se habla de hacerlo y nadie se ha aventado ese gasto, esa erogación, que es una erogación importante que se tiene que hacer. Decía un especialista en el tema del agua que se requería el 0.6% del PIB durante 15 años para medianamente solucionar el tema del agua. Entonces son 108 mil millones de pesos, o sea, se requiere una inversión importante. O ver la forma de hacer una APP con capital de la iniciativa privada, pero resolver, no estar tapando. Y hacerlo de manera metropolitana, porque no es un problema solo de la Ciudad de México. El problema de la Ciudad de México es que nuestra fuente de abastecimiento pues es de otros lados, es del sistema Cutzamala, es de otras presas, es de una presa también en Lerma. Entonces no tenemos suficiente abastecimiento y tenemos que sentarnos con el Estado de México, con Puebla, con Morelos, o sea, toda la zona, la megalópolis, para solucionar el tema del agua. No nada más es que nosotros lo hagamos. Entonces, prioridades. Es importante que ya estos últimos meses que le queda a este gobierno y sobre todo lo legislativo nos aboquemos a las prioridades, que es lo que realmente le interesa a la gente. Pues muchas gracias, Cintia, por estar aquí con nosotros. Querida. Candidata al Senado por la Ciudad de México. Mucho éxito. Muchas gracias, querida Adriana. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.